Muy buenas tardes, estimados doctores, estimados estudiantes, estimados amigos. Vamos a esperar unos minutos, por favor, para dar inicio a la charla con el doctor Arsenio Oreguardia, para que se vaya conectando los interesados en el evento. Así que les agradecería que nos esperen unos muy cortos minutos. Entonces, doctores, estimados estudiantes, estimados amigos, vamos a dar charla, vamos a dar inicio a la charla del taller Derecho y Razón de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los profesores por su gentil aceptación de participar en esta charla. Es un evento sumamente importante para nosotros porque es una iniciativa que han tomado los estudiantes en el que han tenido la gentileza de designarme como asesor académico. Y este evento ha tenido el respaldo de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Y en esta oportunidad tengo la inmensa alegría de presentar a quien ha contribuido significativamente en mi formación académica y que gracias a él he decidido especializarme o estar intentando especializarme en la materia del derecho procesal penal. Me refiero al profesor Arsenio Oreguardia y hablar precisamente de sus logros académicos, de su trayectoria, demandaría mucho tiempo, así que me voy a centrar específicamente en algo muy puntual para que puedan ustedes conocer de la actividad que desempeña el profesor Oreguardia. En primer lugar, él ha sido profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido a su vez profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. También ha sido asesor jurídico del primer fiscal de la Nación, doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos Rodel. También ha sido miembro de diversas comisiones de reformas del Código Procesal Penal desde la década del 90, del Código Penal y también del Código Procesal Constitucional. Obviamente también ha sido miembro consultivo ad honorem de la Comisión de Justicia del Congreso por diversos años. Nuevamente reitero, para mí una alegría, una inmensa alegría contar con la presencia del doctor Oreguardia, a quien le agradecemos su gentil participación en esta charla, y le cedo la palabra para que pueda empezar con su ponencia. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar muy sinceramente a los estudiantes que han tenido la iniciativa de formar este taller, especialmente por dos motivos.
Primero, porque le han puesto el nombre de derecho y razón. El proceso penal y el derecho procesal penal debe administrarse con racionalidad. Debe utilizarse la razón en el derecho. Y eso me parece muy adecuado. Igualmente estoy muy contento de que, y los felicito de haber nombrado como asesor a Freddy Valenzuela y Lizarde, porque tengo un aprecio muy especial por sus dotes académicas y personales. El tema que se me ha asignado es la pandemia y el proceso penal. Porque se ha dicho que la crisis del proceso penal y el modelo acusatorio del Código Procesal del 2004 son una herramienta que limita la adecuada solución de este problema trágico que tenemos, la pandemia y los internos que están en los penales. Lo que pasa es que nuestro proceso penal siempre ha estado en crisis. Y si nosotros revisamos las diferentes exposiciones de motivos de nuestros códigos procesales, vamos a encontrar las mismas deficiencias, las mismas quejas, ¿no? Crisis del sistema penal, la crisis carcelaria, la crisis de la prisión preventiva, el encarcelamiento. Por eso es que, según recuerdo, cuando se dictó la primera conferencia después del Código Procesal de 1991, que es el precedente del Código del 2004, el maestro Elicio Eduardo Roy Freire, en la primera conferencia que dio en el Colegio de Abogados de Lima sobre el Código, dijo algo muy cierto, que en materia de coerción personal habíamos estado en un estado de barbarie. Y efectivamente tenía toda la razón. El drama es que si nosotros nos hacemos nuevamente esa pregunta ahora, si efectivamente la prisión preventiva implica un manejo que puede ser calificado de barbarie, tendríamos que analizarlo, pero no podíamos negarlo de inicio. Lo que sucede además es que casi siempre hemos hecho una apuesta normativa, pretendiendo que con la norma vamos a cambiar la realidad. Entonces, ante este doloroso, trágico problema que nos aflige y especialmente también aflige a nuestra sociedad y entre ellos a los 96.000 internos de los penales, se ha discutido bastante cuál es la herramienta procesal para resolver la excarcelación calificada con ciertos presupuestos de las personas que efectivamente son altamente vulnerables. Y entonces los señores jueces, fiscales, abogados, los académicos han discutido si procede digamos, un cese, procede una variación, puede aplicarse de oficio, tiene que necesariamente haber audiencia o no, digamos, para resolver este problema. Lo que sucede es efectivamente es que es un caso muy dramático, ¿no? Porque mientras venimos discutiendo, al 19 de mayo teníamos ya 1.223 infectados y 182 muertos. Entonces, afortunadamente, por lo menos, en esta parte, esa discusión, esos debates sobre esta institución u otra han quedado esclarecidos, ¿no? Con las conferencias de profesores como el maestro César San Martín, Francisco Celis Mendoza, César Nakazaki, Gonzalo del Río, Julio César Espinosa, Eber Bello Merlo y otros distinguidos colegas. Y entonces yo no voy a incidir sobre esos puntos que los considero ya bastante discutidos y aclarados, sobre todo cuando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha expedido la resolución administrativa 138 que establece las pautas mediante las cuales los señores jueces deben resolver este caso. De otro lado, el profesor Víctor Prado ha dicho con mucha propiedad que este problema de la pandemia y los internos no es un problema de legalidad,
sino es un problema de humanidad. Y yo creo que la fuente para la solución no debe circunscribirse al Código Procesal Penal, sino a toda la legislación constitucional y los convenios internacionales que se refieren a la tutela de la vida y la salud. Entonces tenemos que buscar, digamos, que resolver en armonía con la protección de la vida y la salud. Y sobre esto, la Constitución, como ustedes saben, establece normas específicas del derecho a la vida en el artículo 2, y este artículo 2 de la protección de la vida de las personas humanas también tiene su correlato en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 6.1. Y además, no en vano, el artículo 1 de la Constitución peruana establece que la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y también este artículo tiene su correlato en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 11.1 y en el Pacto Internacional de Civiles y Políticos del artículo 10.1. De manera que, ¿no?, cuando un señor juez recibe una petición de esta naturaleza y debe resolver, no tiene que esforzarse tanto en buscar una norma específica en virtud de la cual se puede aplicar, ¿no? Porque efectivamente tiene un marco constitucional, convencional, y tiene un principio que es la variabilidad. Y la variabilidad se puede aplicar como efectivamente algunos señores jueces lo han aplicado, ¿no? Porque efectivamente para tutelar los derechos fundamentales se puede aplicar las normas de esta manera, inclusive analógica. Lo que está prohibido es la analogía en mala parte, no va a favorecer y para tutelar los derechos fundamentales. De manera que efectivamente yo creo que sí, esto está debidamente aclarado. Sin embargo, en el debate sobre estas materias también se han hecho algunas afirmaciones que creo que sí no han sido suficientemente debatidas. Por ejemplo, algunos distinguidos profesores han dicho que la crisis del proceso penal y su ineficacia son una limitación a resolver el problema con prontitud. ¿Por qué? Porque la reforma procesal penal ha fracasado. También se ha dicho que el modelo acusatorio del Código Procesal efectivamente es una limitación. Y entonces, yo creo que este es un problema trágico, doloroso, muy urgente. Pero también tenemos que pensar qué hacemos para después. Porque, digamos, el proceso penal va a seguir en crisis. Las cárceles van a seguir en crisis. ¿Y qué debemos hacer? Porque no se trata solamente de apagar el incendio, se trata de ver cómo apostamos para que en el futuro, mediante una contribución y un estudio más integral, digamos, sentemos las bases para que algún día nuestro proceso penal tenga racionalidad, tenga debido proceso, pero también eficiencia. Muy bien, entonces por eso es que me permito plantear, digamos, esos temas que no han sido suficientemente debatidos para empezar a discutirlos. La pregunta sería, ¿ha fracasado la reforma procesal penal? Nuestro país hizo una apuesta de la década del 80 con el Código Procesal del 91, del 2004, y hemos invertido ingentes cantidades de dinero en la reforma procesal penal. Solamente hasta el año 2016 habíamos gastado más de 1.500 millones de soles. Y tal como lo dijo el expresidente de la Corte Suprema, doctor Duberlí Rodríguez, para aplicar el Código Procesal Penal en Lima necesitamos más de 1.000 millones. Y en consecuencia tenemos que preguntarnos si toda esa cantidad de dinero que hemos gastado y tendríamos que gastarlo se justifica cuando algunas personas están diciendo que la reforma procesal penal es un fracaso y hay una cuota de insatisfacción en los resultados del proceso penal, del Código Procesal Penal. Además, hay que tener en cuenta que no solamente hay que apreciar en forma cuantitativa cuánto hemos gastado en dinero, porque nuestra sociedad, los jueces, fiscales, académicos, profesores, defensores, no solamente, digamos, se involucraron en una reforma procesal penal con esperanza de hacer un proceso mejor, con sueños para conquistar para nuestro país otro tipo de proceso.
Y en consecuencia también encontramos una frustración cuando algunas personas como autorizado a opinar sobre esta materia, nuestro gran amigo y protagonista de reforma procesal penal y su aplicación, el profesor Mario Rodríguez, se hizo una pregunta: ¿valió la pena? ¿Valió la pena tanto dinero, tantas esperanzas, tantos sueños? ¿Valió la pena? Y entonces creo que esa es una pregunta que necesita resolverse analizando no solamente la norma, porque cuando se aplica una reforma procesal penal tan importante para como hacer un diseño muy eficiente y técnico, es efectivamente el aspecto normativo, el aspecto institucional, el aspecto logístico, el aspecto de gestión. Y todos estos aspectos son los que nosotros debemos analizar para finalmente decir cómo está la reforma y efectivamente qué es lo que se debe corregir y qué es lo que se debe esperar y si se justifica la inversión. Porque si exclusivamente le atribuimos, digamos, la crisis al código, podríamos efectivamente caer en lo que el maestro Alberto Víndez decía: estamos cayendo en el fetichismo normativista, pensando que ya el proceso es diferente desde el momento en que tenemos diferentes códigos. Efectivamente, pues, ha sido recurrente, digamos, en el sistema penal, procesal penal, que cuando se encuentran algunas fallas que pueden ser de gestión o de aplicación, digamos, modificamos la norma. Que los señores fiscales o los señores jueces no han terminado el proceso en el plazo determinado que se autopusieron, entonces hay que aplicar, digamos, la ampliación. Ha sido recurrente la costumbre de tratar de modificar, tratar de resolver los problemas de aplicación modificando las normas. Y eso efectivamente debe ser corregido. Necesita un abordaje integral. ¿Por qué no nos alcanza el tiempo? Eso implica abordar otros aspectos. Pero veamos el aspecto normativo, ¿no? Cuando se dice que el código ha fracasado. La pregunta sería: ¿qué código ha fracasado? ¿El texto original del código? O, digamos, el código que resulta de más de 100 modificaciones que se han hecho solamente en el año 2018. Porque el código ya no es el original. Ha habido más de 100 modificaciones hasta el año 2018. Y en consecuencia, algunas de esas modificaciones han lesionado el modelo y los presupuestos esenciales del código, ¿no? Y porque efectivamente la normativa sobreviniente lesiona el espíritu del código, lesiona los puntos centrales sobre los cuales se aspiraba efectivamente que fuera la norma posterior. Pongamos como ejemplo, digamos, la desnaturalización del plazo de las diligencias preliminares, por ejemplo, que es un ejemplo muy gráfico. Originalmente en el código se estableció que el plazo de las diligencias preliminares era de 20 días, porque efectivamente se trataba de la realización de actos urgentes e inaplazables. Realizar actos urgentes e inaplazables en 20 días tenía sentido porque en ese plazo efectivamente se iba a descubrir lo esencial para después decidir si se archiva o se formaliza. Pero posteriormente ese plazo fue ampliado a 60 días. Y lo que ya resulta grave es que efectivamente por la ley 30077 de criminalidad organizada se estableció, digamos, que el proceso podía durar 36 meses, ¿no? 36 meses. Posteriormente, a raíz de esa ley de criminalidad organizada, se interpretó en la Corte Suprema que también las diligencias preliminares podían durar 36 meses. De manera que 36 meses de diligencias preliminares, 36 meses de investigación preparatoria, la ampliación de 36 meses se convierte en 108 meses. 108 meses son 9 años. Y eso desdibuja, desnaturaliza el propósito de los elaboradores del Código Procesal, que querían procesos céleres. Y en consecuencia esta es una expresión efectivamente que la modificación ha desnaturalizado. Consideramos que es un error, porque cuando los plazos no alcanzan, no hay que recurrir inmediatamente a modificar la norma y ampliar el plazo, sino preguntarse por qué nos hemos demorado tanto. Hay aspectos logísticos,
hay aspectos de carga procesal, hay aspectos técnicos, no se pueden hacer las pericias de provincias vienen a Lima, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué? Pero no recurrir siempre, digamos, a modificar la norma. Otro tanto también ha ocurrido con la prisión preventiva. Porque la prisión preventiva originalmente estaba con el plazo de 9 meses para procesos ordinarios y 18 meses para procesos complejos. Pero, posteriormente, este plazo por la ley de criminalidad organizada se ha ampliado a 36 meses más una prolongación de 12 meses. Y entonces, en total son 48 meses. Evidentemente, también es un plazo muy extendido, ¿no es cierto? Y eso implica no un deseo de cambio normativo, etcétera, sino la presión social, la presión mediática, porque muchas veces, digamos, la forma en que los medios manejan esta información influyen mucho, ¿no es cierto?, en algunos señores jueces. Algunos señores jueces no se dejan impresionar, pero muchos jueces y señores fiscales sí, y en consecuencia, efectivamente, hace que se extiendan los plazos. Y además, una parte sensible, digamos, es que también los medios influyen mucho en los legisladores, ¿no? Cuando los legisladores tienen un afán populista, se presentan como las personas que están luchando contra la criminalidad, un eficiente sistema penal, ampliando y digamos, criminalizando más el sistema, la conducta de las personas. Y en consecuencia, yo creo que sí, desafortunadamente nuestra sociedad, ni menos los medios, han asimilado la reforma y la importancia de que en un proceso penal se tutelen tanto derechos fundamentales como la eficacia del proceso. Y ese es un tema pendiente, porque muchas veces algunos señores periodistas no debidamente informados no solamente confunden prisión preventiva con sentencia, sino que, digamos, critican acremente y presionan a los señores jueces. Es verdad que hay algunos otros señores periodistas de una sólida formación, con mucho raciocinio y sentido común, que han empezado a criticar el sistema penal. Ese es en el aspecto normativo, que efectivamente vale la pregunta, ¿qué queda del Código Procesal? ¿No? Y en el aspecto institucional, el año 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas hizo una comisión pluriprofesional, interdisciplinaria, en que estuvo el profesor Mario Rodríguez, y sus conclusiones, pues, efectivamente, son, pues, preocupantes, ¿no? Porque dice que existe una insuficiente capacidad organizativa de la Comisión Especial para la Aplicación del Código Procesal Penal, que no existe una correlación adecuada entre los señores fiscales y los policías para la aplicación del código, y los protocolos de actuación interinstitucional no resultan reales en el fondo, porque siempre en forma institucional la policía casi no ha estado de acuerdo en que la dirección de la investigación efectivamente esté en manos del Ministerio Público. Tanto es así que actualmente existe en el Parlamento un proyecto de ley para que la dirección de la investigación como investigación, no la investigación jurídica, dice, ¿no?, el aspecto jurídico, sino la investigación, sea desplazada nuevamente a la policía en supuesta aplicación congruente con el artículo 166 de la Constitución, que establece que la Policía Nacional efectivamente tiene que su labor la prevención del delito. En consecuencia, la pregunta es si efectivamente ese informe refleja que existen inconsistencias técnicas respecto a los órganos encargados de generar las condiciones para la aplicación del código, no está dando resultado, significa que la inversión efectivamente en términos de costo-beneficio no nos está beneficiando. Eso en el aspecto técnico. Ahora, en cuanto al aspecto aplicativo, también resulta que muchas veces, digamos, algunos señores jueces, paréntesis, no podemos generalizar las críticas ni los elogios. No son todos los señores jueces, no son todos los señores fiscales, digamos, ni tampoco toda la marcha del Código Procesal Penal depende de lo que vemos en Lima. En provincias, efectivamente, en muchas provincias hay una forma diferente,
de aplicar el código. Hay distinguidos señores magistrados, académicos que tienen otras posiciones. Cuando nosotros vemos, digamos, cómo funcionan algunos procesos, creemos que eso es el código, pero no necesariamente representan los valores del código, pero tampoco no son todos los jueces. Pero en el aspecto aplicativo, cuando vemos, por ejemplo, los procesos en los cuales se pide la prisión preventiva y vemos los debates, por la forma en que escuchamos las participaciones de señores fiscales, abogados y jueces, da la impresión que al imputado contra quien se le pide la prisión preventiva tiene que demostrar que efectivamente no tiene los supuestos del peligro procesal. Usted no ha probado que, digamos, el arraigo familiar, el arraigo laboral, usted no ha digamos, probado que no le alcanzan los presupuestos de la prisión. Y eso evidentemente es una grave distorsión, porque para empezar, digamos, la carga de la prueba le corresponde al señor fiscal. Y el Código Procesal Penal es categórico cuando establece que el señor fiscal tiene que fundamentar, digamos, los motivos por los cuales le está haciendo una pretensión, en este caso la prisión preventiva. Y le corresponde a él probar que efectivamente se establecen los presupuestos para la prisión preventiva. El imputado podría estar en silencio y si el señor fiscal no prueba los elementos concurrentes para la prisión preventiva, se debería denegar. Pero en la realidad suceden algunas cosas pues inexplicables. Por ejemplo, existe según el informe del INPEC 5.661 internos sentenciados con penas en las cuales había la posibilidad de no ponerle la condena efectiva. Y en consecuencia, nuestra opinión es que la marcha del proceso penal y la reforma del proceso penal, si bien es verdad, tiene un importante aspecto normativo, es fundamentalmente la gestión, el aporte institucional y la forma en que algunos señores jueces aplican, digamos, sin emplear la base constitucional, la base de gestión, la base logística, ¿no es cierto? Y entonces, esto es lo que nos debe preocupar y cuando nosotros hacemos un análisis de la reforma procesal penal, deberíamos abordar estos aspectos y deberíamos preocuparnos en analizar, estudiar, ¿no? Para poner una cuota para que nuestro país efectivamente conquiste esa necesidad de tener un proceso eficiente, pero adecuado al debido proceso. Luego se ha dicho también que el modelo acusatorio del código limita, digamos, las herramientas para resolver el problema de la pandemia, porque efectivamente se preguntan si el juez puede revisar de oficio la prisión preventiva. Yo creo que la primera pregunta sobre eso tendría que ser, ¿es el Código Procesal el Código Procesal de 2004 totalmente acusatorio? Y vemos que no es totalmente acusatorio. Si efectivamente tiene algunas características del modelo acusatorio, como por ejemplo es, digamos, la separación de funciones, la correlación entre acusación y sentencia, la prohibición del formatum peius, efectivamente también tiene algunos rasgos inquisitivos, ¿no? Como por ejemplo, tener la peligrosidad como un componente para la prisión preventiva o tener el componente de criminalidad organizada como uno de los supuestos para la prisión preventiva. Y además, efectivamente, uno de sus artículos, el 3761, establece la posibilidad de la lectura de la declaración del imputado en la fase de prisión, en la primera fase de investigación preparatoria. También se ha dicho que es adversarial, ¿no? Todo el aspecto de la litigación oral corresponde efectivamente, fundamentalmente al modelo adversarial, pero tampoco el código es adversarial. El maestro César San Mateo ha sido categórico, no hemos hecho un código adversarial, porque no es adversarial porque el juez en este proceso penal peruano del Código 2004 no actúa como árbitro, ¿no? No es un proceso de partes en que gana el que persuade, digamos, con su teoría del caso. Pero es indudable que también tiene algunos rasgos adversariales, porque efectivamente en el debate prevalece la confrontación, los argumentos, la persuasión, ¿no es cierto? Y al final se supone que, digamos, gana
la pretensión, quién sustenta mejor su caso ante el juez. Ese es lo normal, ¿no? Y este componente de litigación oral se ha implicado también una tecnificación del proceso, ¿no? No hay por qué, me parece, modestamente, que denigrar la litigación oral. La litigación oral nos ha obligado a una tecnificación, a nuestra participación concreta, a sostener ante el juez nuestros argumentos personalmente, ordenando nuestros argumentos. Y no necesariamente significa que los señores abogados que hacen litigación oral no tengan una base teórica de derecho penal, constitucional, porque hay distinguidos abogados que sí tienen esa base teórica, también una base de litigación. Y en consecuencia creo que en el derecho procesal existen muchos aspectos, ¿no? Existe un aspecto de litigación, un aspecto de teoría, un aspecto dogmática, pero eso no quiere decir que efectivamente tenemos que apreciar solamente un aspecto del proceso. Lo que quiero decir entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que analizar bien para nuestro trabajo posterior que les corresponde a los muchachos de estas generaciones que están en los talleres, de analizar con tiempo y reflexión, digamos, toda la información que existe para que nuestro país, ¿no es cierto?, tenga un proceso adecuado. ¿Cuál es el proceso adecuado? El que sea más eficiente para cumplir el objetivo del proceso. Digamos, decía Alberto Binder que lo que se discute no es tanto los modelos, sino los problemas. ¿Cómo abordamos los problemas? Además, la sociedad contemporánea es muy mutante, ¿no? Nosotros no vivimos el mundo de la década del 80 del siglo pasado, ni del 90, ni del 2000. Y efectivamente, digamos, una tendencia contemporánea es totalmente diferente y los sistemas procesales van rotando, van cambiando. Y el escenario que se tuvo en esas décadas no es lo que ustedes van a encontrar cuando aborden la reforma del proceso penal o la modificación del Código Procesal Penal. Distinguidos profesores también han sostenido que se reafirma que el Código Procesal Penal tiene, digamos, un protagonismo acusatorio y es acusatorio y efectivamente se debe proscribir, digamos, más allá de casos muy excepcionales de la prueba de oficio. Se ha dicho que como una de las fuentes del Código Procesal, tanto el 91 como de 2004, es el Código de Procedimientos italiano de 1988, debe sujetarse, digamos, a esa fuente. Pero resulta que algunos profesores, como el profesor Caso, ha dicho que el Código de Procedimientos Penales de 1988 ha sido modificado sustancialmente, especialmente con una reforma del año 1999 en que se le ha dado a los jueces mayores potestades para inclusive ordenar investigaciones ampliatorias señalando qué pruebas deben hacerse, como establece el artículo 422, de manera que también ese código normalmente, según algunos profesores italianos, no necesariamente ha mantenido su modelo acusatorio, tiene fuertes componentes de modelo inquisitivo, algunos han dicho que es un modelo mixto, ¿no? Y entonces, otro tanto parece que efectivamente con la ordenanza procesal penal alemana, en que, digamos, el profesor Weihan de la Universidad de Colonia dice que si originalmente la ordenanza procesal penal alemana era de una pauta acusatoria, inquisitiva, cada vez más efectivamente se ha ido incorporando mecanismos de negociación, mecanismos de simplificación que son propios del modelo adversarial. Que el mensaje es entonces que los sistemas no necesariamente tienen una relación directa con la eficiencia de la justicia penal y que los países buscan amoldar a su realidad social y criminógena y penal las herramientas más eficientes para conseguir lo que quieren, que es un proceso eficiente, pero que al mismo tiempo sea una herramienta eficaz contra todo tipo de criminalidad, porque la criminalidad violenta y no violenta, la criminalidad, los delitos convencionales del siglo pasado no son los mismos de este siglo, son totalmente una criminalidad más organizada, más peligrosa, y el sistema penal también tiene que reformarse y flexibilizar, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos aprendido en estos años es que los discursos del siglo pasado no necesariamente se mantienen y que de alguna manera
hay que analizar, ponerse al día, y ese es un propósito que los talleres deben efectivamente ocuparse, porque una de las consecuencias bien favorables de la reforma es que efectivamente también con motivo de la reforma procesal penal hay muchos profesores, muchos magistrados, muchos operadores que tienen una cultura jurídica que ahora sí garantiza que cuando se hagan modificaciones o en su caso si es necesario una reforma del Código Procesal Penal, que parece que todavía no es necesario porque hay que preocuparse para que funcione bien. Actualmente sí tenemos contingentes, especialmente jóvenes, muy estudiosos, que sí pueden abordar el Código Procesal Penal y sus modificaciones y sus reformas con mayores componentes. Es mucho más fácil que en el siglo pasado. Entonces, quiere decir entonces que con estos componentes, digamos, la distinción entre modelo acusatorio y modelo inquisitivo resulta insuficiente para la prueba de oficio, perdón, digamos, de la resolución de oficio, la actividad de oficio del juez pueda resolver un problema concreto, ¿no? Cuando se trata de un problema como el coronavirus, la pandemia, no estamos en realidad buscando artículos concretos que puedan resolver el problema para sujetar al imputado al proceso. Lo que hacemos es proteger la vida porque el Estado es el garante de esa vida, ¿cierto? Y en consecuencia, si somos negligentes o indolentes, tal como dice el maestro Celis Mendoza, se asume una responsabilidad. Yo creo que el Poder Judicial, de alguna manera, a través de las resoluciones administrativas, ha tenido un papel protagónico. Igualmente ha presentado un proyecto que lamentablemente el Poder Legislativo no lo acogió. En consecuencia, me parece que no es verdad, y esta es mi conclusión, que lo pongo, digamos, a disposición del debate de los colegas. Efectivamente, el Código Procesal Penal, en primer lugar, sí reconoce la actividad de oficio del juez en forma excepcional, y cuando se trata de un problema grave no podemos estar buscando artículos concretos, sino resolver el problema en función a los valores constitucionales de las convenciones. Como reflexiones finales diría que pretender resolver los problemas penales y situaciones tan graves como esta a través de la observancia formal del principio de legalidad resulta insuficiente. Los jueces tienen que tomar conciencia que son garantes de derechos fundamentales, como en este caso, y deben tener un rol protagónico, porque efectivamente es el último producto de garantía de los ciudadanos. Que la reforma procesal penal tiene graves problemas. No se trata de defender el Código Procesal Penal, ni tampoco a los profesores que la elaboraron, sino efectivamente hacer un análisis pluridimensional de efectivamente qué es lo que debemos hacer. Finalmente, cierro con las palabras del maestro Ferraioli, quien efectivamente afirma que responsabilidad intelectual y política de los juristas y de los legisladores defender y consolidar los valores de la racionalidad, ¿no? Derecho y razón. Racionalidad, tolerancia y libertad, que están en la base de la conquista de la civilización, que es la presunción de inocencia y que en buena parte se identifican con los valores mismos de la jurisdicción. Creo que sí, es bastante difícil para las sociedades, digamos, cumplir los propósitos y los ideales constitucionales, pero ese es el valor de los estudiantes de Derecho, de los abogados, de los profesores, no quedarse en el discurso marginal y coyuntural, no banalizar los principios, sino hacer estudios profundos para asumir un rol protagónico dentro de nuestra sociedad que demanda que efectivamente nos ocupemos de este aspecto, porque así como tenemos gravísimos problemas que se han puesto de manifiesto, como por ejemplo los problemas de salud, también tenemos un problema de justicia. En consecuencia, creo que tenemos que desarrollar un rol protagónico y yo auguro que los estudiantes y los integrantes del taller de Derecho y Razón tendrán un rol en este trabajo y en este cometido. Muchas gracias. Doctor Orey, muy agradecido por su participación, por su excelente charla, como siempre, muy reflexivo y muy interesantes sus ideas. Me gustaría, en todo caso, formular algunas preguntas con ocasión de su charla.
Y en primer lugar me gustaría plantearle si la sociedad tiene un rol o no dentro de la reforma procesal penal. Es decir, ¿cuál sería el rol de la sociedad para que tengamos un proceso penal más democrático? ¿O simplemente es un problema de los juristas, de los operadores jurídicos? Bueno, como en el proceso penal se afectan valores, derechos fundamentales de los ciudadanos de la sociedad, como por ejemplo su libertad, su domicilio, su patrimonio, sus comunicaciones, y a la sociedad efectivamente también se le afecta no solamente como inversión, sino se le afecta más allá del 8 o 10% por la ineficacia del sistema procesal. Y efectivamente el sector de la industria, la producción, la exportación se ve afectada cuando en los procesos penales hay conductas que lesionan la posibilidad de una actividad económica adecuada. Entonces, por ese motivo, la sociedad debería conocer y debería aspirar a tener un proceso penal eficiente y con afectación de sus derechos. Cuando un proceso penal es ineficiente, ineficaz, arbitrario, abusivo, el derecho de cualquier ciudadano, ¿no? De cualquier ciudadano haya cometido o no haya cometido delito, es lesionado, ¿no? Y esto es mucho más grave, ¿no? Mucho más grave porque efectivamente yo me acuerdo que cuando yo llegué al Poder Judicial en la década del 60, 60 y tantos, era, digamos, extraño. Nunca se presentaba, por ejemplo, que de la noche a la mañana un fiscal allanara tu casa para buscar alguna prueba, algún recibo o para detener. Y efectivamente creo que el primer punto para el ítem de la reforma procesal penal es el convencimiento de las organizaciones sociales para que hagan suya esa aspiración del proceso, de que los derechos fundamentales sean reconocidos, que se reconozca la presunción de inocencia, que exista un debido proceso y que esa, digamos, esa disposición de la Constitución que establece que el Estado garantiza los derechos fundamentales, pero también la eficacia de un proceso para que podamos vivir en paz y tranquilidad social, compromete a la sociedad. Yo creo que nuestra sociedad no ha hecho suya la reforma procesal penal, a lo contrario, tiene una conducta de que el proceso penal tiene que ser retributivo, no de venganza, en consecuencia sí, a la sociedad le interesa. A todos los ciudadanos nos debería preocupar que nuestros hijos, nuestros nietos vivan en una sociedad en que sus derechos se reconozcan y que para afectar sus derechos existan presupuestos y que los jueces, fiscales, digamos, cautelen sus derechos y solamente los comprometan dentro de los presupuestos que establece la norma. Esa es una preocupación social que lamentablemente no se ha trabajado mucho en nuestra sociedad. Y además a veces uno se pregunta, ¿no es cierto? ¿Podemos tener un proceso democrático en un país no tan democrático? ¿No? Entonces, efectivamente, la sociedad debería preocuparse por sus derechos. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y justamente en esa línea me gustaría, digamos, introducir esta idea que plantea el profesor Atienza, que en realidad, cuando se cuestiona el sistema de justicia, o el sistema de administración de justicia, se centra únicamente en el aspecto normativo. Y se cree que creando instituciones o creando o modificando normas se va a resolver el problema, pero él manifestaba que es un problema cultural, es un problema de la sociedad. En consecuencia, la única forma que vamos a lograr tener un mejor sistema de administración de justicia es precisamente cuando tengamos una mejor sociedad, una mejor educación, y esto pues no se va a lograr, digamos, en un lapso muy breve, que es lo que se espera muchas veces, o que la sociedad espera, o que los medios de comunicación esperan. Entonces, no sé si usted comparte esta idea de que efectivamente se tiene que ver el problema de manera integral y no reducirlo al aspecto jurídico. Totalmente de acuerdo y efectivamente esto toma tiempo, pero lo más importante, ¿qué hacemos en ese tiempo? Nos cruzamos de brazos y no hacemos nada. Y esa es la invocación, digamos, a las nuevas generaciones. Necesitamos un país con una mejor salud, con una mejor educación, con una mejor justicia y en consecuencia, ¿a quién corresponde trabajar en eso? A nosotros, a las diferentes generaciones.
Y por eso es que me he permitido efectivamente decir lo que ya he dicho. La reforma del proceso penal no solamente se reduce en un aspecto normativo, y cuando encontramos problemas debemos hacer una investigación. ¿Por qué se presenta el problema? ¿Cómo lo podemos corregir? ¿Es un problema de gestión? ¿Es un problema de aplicación? ¿Qué es lo que pasa? No necesariamente tener esa conducta recurrente de tratar de modificar las conductas y las carencias institucionales a través de normas. Doctor, gracias. Le traslado la pregunta del profesor Pedro José Alba Monge, quien en primer lugar le agradece por sus claras y necesarias reflexiones y pregunta, partiendo del modelo procesal existente, ¿qué líneas de actuación deberíamos tener como operadores del derecho penal para mantener los principios y garantías frente a corrientes de opinión que reclaman un sistema punitivista de restricción de derechos del investigado? Yo creo que en este cometido, tal como nos dice el profesor Pedro Alba, que es una de las realizaciones jóvenes del nuevo derecho procesal penal, existen diferentes roles. A los profesores, a los académicos nos corresponde este aspecto académico, y cuando vamos, digamos, a la defensa, nos corresponde defender esos derechos, pero, digamos, un cambio cultural, que nuestro país tenga un Estado social y democrático de derecho y que una de sus expresiones sea el proceso penal, prácticamente eso desborda aún más, digamos, la labor de los abogados. Si un abogado va a hacer una defensa de los derechos, puede tener el aspecto académico, puede hacer el litigio, pero también puede intervenir en que estas cosas cambien. Yo creo que es un cometido mucho más grande en el cual los ciudadanos decidimos qué es lo que podemos hacer por nuestro país. Y de eso depende. Algunas personas, como el profesor Pedro Alba Monge, estudia, analiza, digamos, y contribuye con sus conferencias, porque lo he escuchado mucho, a que estos valores efectivamente se propaguen, pero que la sociedad las asuma, ya eso finalmente desborda nuestra posibilidad. Sí, también, gracias, doctor. Una pregunta adicional que la formula la doctora Cecilia Madrid, que es, ¿cómo puede un juez tener una iniciativa para solucionar un problema que afecta derechos fundamentales en este contexto y a su vez no afectar la predictibilidad del proceso penal? Es decir, ¿cuál sería el límite de la iniciativa de oficio que tiene el órgano jurisdiccional? Bueno, Cecilia Madrid, otra realidad del proceso penal y del derecho penal. Creo que efectivamente es una lucha constante, digamos, porque existe un escenario de litigación, existe un escenario académico también, pero existen conflictos de poder, ¿cierto? Efectivamente seríamos un poco ingenuos e ilusos si consideramos que todo es transparente y efectivamente todos buscamos lo mismo. Creo que nuevamente, ¿no? Nuevamente, se trata de una prueba de oficio según el modelo que se busque. Por ejemplo, acaba de decir que en la ordenanza procesal penal alemana es un valor la búsqueda de la verdad material. Entonces, si nosotros nos adscribimos a esa corriente continental europea de búsqueda de la verdad material, el juez, efectivamente, si considera que necesita un componente para tomar una decisión más justa y adecuada, hace una prueba de oficio. ¿Cuál es el límite? La racionalidad, digamos, lo que sea necesario en una administración racional de la función judicial. No un abuso, pero tampoco no una negligencia, ¿no? Y en consecuencia, efectivamente, la prueba de oficio debe ser excepcional, pero no debemos olvidar que en el sistema eurocontinental y en nuestro proceso buscamos la verdad material. No es que como en otros sistemas, el modelo adversarial, digamos, el juez, efectivamente, que también puede actuar prueba de oficio en algunos casos, esté dispuesto a dejarse convencer por la mejor defensa y la mejor teoría del caso. Yo creo que se justifica la prueba de oficio en forma excepcional y llena esa cuota de información que necesita el juez para completar su decisión y darle más autoridad y estar más tranquilo. Doctor, gracias por su respuesta. También hay una cuestión que usted siempre suele mencionar, que es citando sobre todo al profesor Florencio Mixán Mas, y pone en relevancia el tema de la coherencia.
¿Qué relevancia y cuál sería la importancia de la coherencia dentro de la práctica o de la cultura académica? Y yo creo que en forma general, todos los ciudadanos, y en este caso, si estamos hablando del proceso penal, los académicos, los jueces, tenemos que tener una coherencia. Una de las virtudes del maestro Florencio era la congruencia. Florencio Mixán, uno de los precursores, digamos, uno de los protagonistas de la reforma procesal penal, era un profesor que nunca actuaba de manera distinta a lo que predicaba en su cátedra. Y en consecuencia, sí, yo creo que sí, la congruencia es un componente bien importante en todas las actividades del ser humano, porque efectivamente, si nosotros tenemos un abogado, por decir, o un señor juez que efectivamente va a cursos de capacitación, se convence, analiza y después el abogado vuelve a su escritorio y actúa de manera diferente a lo que ha aprendido, es incongruente. Yo creo que el valor de la congruencia es una de las virtudes que no solamente debemos tener los abogados en general, los jueces fiscales, sino también los ciudadanos, ¿no? Y ese es un valor fundamental que yo siempre relievo. Por eso es que yo en el libro que tengo y que lo dediqué al maestro Florencio Mixán, una de las cosas que pongo es que lo caracterizó su sencillez, su humildad y su congruencia, porque nunca hacía algo diferente a lo que predicaba en su cátedra. Doctor, muchas gracias. Una pregunta también que plantea la doctora Fanny Cluy es, ¿cree usted que existe una cultura del reglamentarismo? Es decir, que actualmente, ya sea del Poder Judicial, ya sea del Ministerio Público, se emiten directivas, reglamentos. ¿Cuál sería la importancia, la utilidad de estas? Bueno, en primer lugar, para expresar la alegría que tengo, que muchas de las preguntas son de jóvenes, abogados muy estudiosos, abogadas realizadas, como también Fanny Chuya, y efectivamente algunos de ellos han sido mis alumnos, y es un honor, ¿no?, escucharlos, digamos, con un nivel académico diferente, y eso es lo que garantiza, creo que, el futuro de nuestro proceso penal. El reglamentarismo, el apego a la literalidad de la norma todavía son efectivamente limitantes, ¿no? Porque efectivamente en la justicia penal no solamente se ve, digamos, el apego a la ley, sino el apego al reglamento. Y en consecuencia eso hace mucho daño y creo que sí, los señores jueces, fiscales y abogados tenemos que tener en cuenta que existe una, digamos, una coherencia, existe alguna equivalencia entre las normas, convenios, constitución, leyes, reglamentos, y en consecuencia cuando nosotros trastocamos y le damos más importancia al reglamento, aun cuando sea contrario o distinto a la ley o a la constitución, efectivamente estamos teniendo una interpretación incongruente. Yo creo que es sumamente importante, digamos, no la burocratización, no el reglamentarismo, y hay muchos casos en los cuales hay mucho apego a los reglamentos y eso creo que se debe superar. Doctor, muy agradecido. No queremos abusar de su gentileza, pero hay preguntas y estoy en la obligación de hacerlas, así que le agradecería que pueda respondernos algunas otras preguntas adicionales. Por ejemplo, el doctor Sergio Victorio plantea, ¿usted cree que se debería modificar el artículo de la prisión preventiva y señalar en qué delitos deben aplicarse? ¿O cuál sería la solución para resolver el problema del abuso de la prisión preventiva? A mí me parece, digamos, que tanto el Código Procesal del 91, que fue antecedente del 2004, y el Código Procesal del 2004 son sumamente coherentes en cuanto a los 3 presupuestos concurrentes, también el 269. El problema del abuso no depende de la norma, ¿no?, sino de la mala aplicación. Y aparte de eso, siempre hay que tener en cuenta que no debemos nosotros generalizar. No todos los jueces, no en todos los distritos judiciales existe un abuso, una distorsión. Existe digamos, un abuso de la prisión preventiva, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho. Para mí es un problema de aplicación, de interpretación, y si efectivamente
existen resoluciones o peticiones que sean arbitrarias, eso se debe corregir, pero no se corrige con la norma. La conducta de las personas no se corrige con las leyes. Yo creo que lo que se ha dicho es la aplicación. La aplicación de las instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, los colegios de abogados, los académicos, efectivamente la academia y la magistratura deben tener un papel más activo, porque no podemos decir, bueno, este señor juez ha expedido una resolución totalmente arbitraria, bueno, y queda ahí, ¿no? Y los medios lo aplauden. En consecuencia, no creo que, digamos, se tenga que modificar, ¿no? Se tiene que aplicar bien y eso es, ¿no? Y entonces, pero esto no es un problema solamente legal, ¿no? Entonces, conquistar un Estado social democrático y de derecho implica también otros valores que no necesariamente dependen de los jueces. Sí, doctor, le agradecemos su participación. Una última pregunta, por favor, que está relacionado con lo que se suele afirmar ahora con cierta frecuencia, y lo plantea el doctor Walter Palomino, es cuál debería ser la importancia de la dogmática y del derecho procesal o de las instituciones procesales para resolver los problemas que afectan derechos fundamentales. Y lo plantea en el sentido concretamente que también se suele afirmar que en la capacitación de los operadores jurídicos, cuando se promulgó el Código Procesal Penal, se puso mucha incidencia en aspectos de litigación oral únicamente. Esto puede ser, como lo ha afirmado también el profesor Gonzalo del Río Labarte, esto pudo haber originado un problema, que mucho se centró en capacitar a los jueces, fiscales, abogados, en cómo deben afrontar desde el punto de vista de la litigación determinados problemas, pero en desmedro o sin darle mayor importancia a la dogmática y digamos, al aspecto constitucional, convencional, para efectos de resolver de forma adecuada los problemas que se suscitan, que se presentan durante la sustanciación del proceso penal. ¿Usted considera, efectivamente, debe haber una preponderancia de la litigación frente a aspectos técnicos, aspectos jurídicos, en este contexto justamente de la reforma del proceso penal? Porque también existen, por supuesto, algunos abogados que afirman que como la reforma procesal ha regulado un sistema de audiencias, ¿cierto? Un sistema de audiencias, debemos tener una preparación quizás casi exclusiva, si se quiere, en técnicas de litigación oral. Me parece que, digamos, los abogados que intervienen en un proceso penal o en una audiencia, tanto jueces, fiscales, abogados, deben tener una sólida base constitucional, penal, no sé, procesal. O sea, la base teórica es la herramienta que le permite al abogado o al litigante participar adecuadamente en el proceso, sea dentro de las audiencias o fuera de él. Eso es indiscutible. La litigación también es una herramienta importante, porque efectivamente la litigación bien adecuada con las bases, como efectivamente hay jóvenes abogados que tienen las bases teóricas y aplicativas y tienen la técnica de litigación, efectiva, tienen un buen desempeño. También ahí no podemos nosotros generalizar ni a los que son brillantes porque tienen una buena base constitucional, buena litigación, o a los que efectivamente tienen ausencia. Lo que pasa es que con la reforma del Código Procesal Penal, al principio no teníamos mucha experiencia, digamos, los operadores, los abogados, los de la reforma, etc. Y en consecuencia que se da el Código Procesal Penal y los capacitadores que venían a la capacitación efectivamente venían de otras escuelas, ¿no? Los americanos, los chilenos, los puertorriqueños, los colombianos. Entonces ellos efectivamente, especialmente los americanos y muchos de los estudiantes y digamos, algunos de los que han preguntado han ido a Estados Unidos, a San Diego, etcétera, a las universidades americanas, y ahí han estudiado la litigación desde el punto de vista adversarial. Entonces, la experiencia de nuestro país es que los capacitadores en esa época vinieron de allí y por eso se preponderó la litigación en desmedro del derecho procesal penal. Yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Gonzalo del Río y César San Martín, por ejemplo, a quien escucho decir, la litigación oral tiene que tener una herramienta básica. Nos estamos olvidando de estudiar el derecho procesal penal, el derecho penal, y en consecuencia sí creo que
efectivamente, tal como dice Walter, la base teórica es fundamental y eso ha sido una carencia que se explica por aquello que hemos dicho y efectivamente en eso tenemos que transmitir a los jóvenes, a algunos que nos escuchan, que la experiencia del proceso penal ha sido una experiencia nueva. Hemos actuado de buena fe y nosotros también, efectivamente, a través del INSIP hemos participado trayendo a profesores de esos países en los cuales la litigación oral está más relacionada con el sistema adversarial. Pero creo que un abogado no solamente debe tener una cultura penal, constitucional, procesal, pero también sí de litigación. Yo creo que no hay que eliminar la litigación, que nos ha tecnificado el proceso. Esa es una aspiración, ¿no? Porque siempre se dice que el abogado debe tener una integralidad. Muchas veces nosotros vemos también en las audiencias que distinguidos profesores no solamente hacen gala de sus conocimientos teóricos en derecho penal, constitucional, sino que efectivamente en las audiencias despliegan un conocimiento y tienen una cultura general envidiable, ¿no? Entonces creo a eso debemos tender, ¿no? Y tiene razón Walter cuando dice que se ha dejado de lado la base teórica. Por ejemplo, los chilenos cuando venían acá decían, no, derecho penal no, acá la litigación, eso decían, ¿no? Entonces, en el INSIP, por ejemplo, hicimos una primera capacitación entre Leonardo Moreno, un maestro de la litigación oral, con el maestro Percy García Cabero sobre derecho penal, y efectivamente ambos estuvieron de acuerdo en que la mejor manera de afrontar un proceso era con una base teórica como la de Percy García Cabero, imagínense, y de litigación de Leonardo Moreno. Y la idea es que tengamos algo de cada cual. Ok, doctor. Si bien dije que era la última pregunta, permíteme hacer una última, por favor, porque lo hace la doctora Claudia Bertis, y dice concretamente lo siguiente: maestro Orey, ¿y usted qué opina de la pregunta del profesor Mario Rodríguez? ¿Valió la pena la reforma? Yo en realidad tengo sentimientos encontrados. Por la inexperiencia que tuvimos, digamos, apostamos como un sueño. Pero los resultados no solamente efectivamente no se han alcanzado, pero peor hubiera sido que no acometiéramos la reforma. Yo, como lo he dicho, creo que la reforma procesal penal es una experiencia que ha producido grandes contingentes de profesores, académicos, magistrados que tienen mejores herramientas para que nuestro país pueda realmente hablar del proceso penal con mayores componentes. Con motivo de la reforma, estudiantes, jueces, magistrados han, digamos, migrado a muchos países, tienen mucho conocimiento y entonces yo creo que la reforma no ha resultado, digamos, no ha plasmado los sueños que tuvimos, pero sí nos ha dado mucha experiencia, tenemos muchos contingentes para que en el futuro podamos hacer una reforma de verdad. ¿Valió la pena? Yo creo que sí, porque efectivamente sin la reforma procesal penal creo que hubiéramos estado peor. Muy bien, doctor Orey. Muchísimas gracias por su participación. De verdad ha sido gratificante no solamente para mí, que lo considero mi maestro, porque digamos, ha decidido significativamente o me ha apoyado significativamente en mi formación. Así que le agradezco nuevamente su participación en el taller de Derecho Procesal Penal y simplemente cerrar esta charla recordándoles que la próxima semana tenemos el jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde, la siguiente charla con la profesora, la doctora Juliana Lozada. Le agradezco su atención a cada uno de ustedes, estimados autores, estudiantes, profesores, amigos, y nos vemos la próxima semana. Freddy, no sé si me permites. Primero, agradezco tus palabras, son producto de la generosidad de compañeros como tú que, digamos así, mis alumnos han trabajado conmigo antiguamente. Me siento muy orgulloso de todos ustedes. Pero yo siempre he sido un tanto renuente a que en nuestro país efectivamente se atribuyan muchas veces algunos calificativos que no necesariamente corresponden a, digamos, al contenido o a lo que hacen las personas.
siempre me dicen maestro o jurista, y la verdad yo que paro aclarando que los juristas son los eruditos en una disciplina que hacen investigación. Y efectivamente en nuestro país es bien difícil hacer la investigación cuando al mismo tiempo uno que tiene que trabajar. Y creo que sí, uno de los defectos de nuestra sociedad es sobrevalorar los calificativos, ¿no? Y en consecuencia tenemos maestros, juristas, que no necesariamente son maestros y juristas. Entonces, con ser un profesor, eso es un orgullo, y tener, digamos, en este caso, en el caso, Freddy, tuyo, yo puedo decir que mi discípulo, porque tú lo reconoces, es una relación bilateral. Yo no puedo llamar discípulo a quien no reconoce que efectivamente pudiera ser. Y es bien difícil también tener discípulos. De manera que muy agradecido por la generosidad. Muchos se le han preguntado, los conozco, les tengo mucho cariño. Estoy muy feliz del nivel académico que tienen. Muchas gracias. Doctor, muy amable por sus generosas palabras. Le agradecemos y con esto concluimos la charla del día de hoy.